Gracias, Señor. Eres bueno y misericordioso, eres bondadoso, eres el Dios todopoderoso, el alto y sublime, mi Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, mi Señor, a ti toda la alabanza en esta mañana. Gracias, Señor, por los papás de cada familia de esta congregación. Gracias, bendito Dios, porque tú les has sostenido hasta estos momentos. Te pido, Padre, que cada varón que tiene hijos en esta iglesia pueda ser sostenido con tu mano. Dale a cada uno fortaleza e integridad y dale valor a cada varón para que puedan guiar a su familia y a sus hijos en tus caminos. Permite que cada varón pueda estar dependiendo de ti, que cada varón en esta congregación pueda estar buscándote, dando ejemplo a su familia, de una búsqueda intensa de ti, de amarte a ti por encima de todas las cosas. Señor, da varones fuertes, varones responsables e íntegros en esta congregación. Por favor, mi Señor, gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por su entrega para sus familias. Gracias, mi Señor. Te los ponemos en tus benditas manos y te damos las gracias por sus vidas. Gracias. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Vamos a empezar a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos, y yo les pido que abran sus boletines. Tienen allí boletines, mis hermanos, tienen sus boletines. El título de la predicación es ahora, ¿cómo ser aceptado por Dios? ¿Cómo podemos ser aceptados por Dios? La verdad, mis hermanos, cuando hacemos un llamamiento a alguna persona y le dice que si quiere entregarse a Dios, le decimos, mis hermanos, normalmente, oye, debes aceptar a Dios, debes aceptar a Jesucristo en tu corazón, pero más bien debe ser al revés. Debe ser al revés, mis hermanos, es pedirle a Dios que te acepte a ti, es pedirle al Señor Jesucristo que acepte tu vida. Eso debería ser el contrario, mis hermanos. En lugar de que nosotros digamos, aceptas a Dios, aceptas a Jesús en tu corazón, déjame decirte por qué debería ser el que tú pidieras que Dios te acepte o que Jesús te acepte. Porque si tú eres quien acepta a Dios, entonces tú tienes el control, tú tienes la autoridad. Y no, déjame decirte, quien tiene toda la autoridad es Dios y el Señor Jesucristo. Y tú debes pedirle que te acepte a ti, que te acepte a ti como hijo, que te acepte a ti como perdonado, que te acepte en su presencia. Eso es muy importante, mis hermanos. Entonces, el título de la predicación, mis hermanos, siguiendo con nuestras predicaciones de Romanos, ahora vamos a ver Romanos 4 del 1 al 16, es ¿cómo ser aceptado por Dios? ¿Cómo podemos ser aceptados por Dios, mis hermanos? Esto es muy importante, es una pregunta crucial. Se hace en muchas y diferentes maneras, mis hermanos. Algunos lo dirían, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿O qué puedo hacer para agradar a Dios? ¿O cómo puedo estar bien con Dios? O algún otro preguntaría, ¿cómo puedo estar justificado delante de Dios? O algún otro más, mis hermanos, esta pregunta la podríamos formular de la siguiente manera. Es decir, ¿cómo puedo verme aceptable para que Dios me acepte en su reino como parte de su familia? Entonces, mis hermanos, esto es lo que vamos a ver en esta mañana. El texto está en Romanos 4 del 1 al 16. Yo lo puse aquí en la pantalla, mis hermanos, aquí está en la pantalla. Ustedes lo tienen allí en su boletín, pero lo tienen a lo largo de toda la predicación, mis hermanos. Para quienes nos visitan hoy, en el boletín está un resumen de esta predicación. Ahí están los versículos más importantes que veremos hoy, algunos puntos fundamentales que estaremos viendo hoy en esta mañana, mis hermanos. Entonces, déjenme leerles el pasaje, Romanos 4, del 1 al 16, mis hermanos. Quisiera leérselos. Dice así la Escritura, la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra
sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son de los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Déjenme decirles, mis hermanos, en primer lugar, déjenme decirles que hay básicamente, mis hermanos, tres maneras en que la gente intenta procurar la salvación. Es decir, tres maneras en que la gente pretende llegar a Dios. Básicamente hay tres, podríamos mencionar más, pero se resumen en tres. Hay tres maneras en que la gente considera que puede llegar a Dios. Déjenme decirles, mis hermanos, estas tres maneras, para que lo puedan anotar por allí. No está en el boletín, pero si lo pueden anotar por allí en algún lado, mis hermanos, será útil para ustedes. Tres maneras en que la gente intenta procurar o llegar al cielo, o procurar la salvación, o procurar que sus pecados sean perdonados. En primer lugar, mis hermanos, muchas personas pretenden, mis hermanos, ganar la salvación, ganar el perdón de Dios, mis hermanos. Es decir, personas dicen, bueno, si sigo reglas, si sigo ritos, si sigo regulaciones. La mayor parte de las personas piensan de esta manera, es decir, si solo me esfuerzo lo suficiente y lo bueno pesa más que lo malo, entonces podré ir al cielo. Eso es lo que muchas personas piensan, mis hermanos. Si hago más buenas cosas que malas, y eso lo pongo en una balanza, entonces, mis hermanos, podré ir al cielo. Eso es lo que muchas personas piensan. Segundo lugar, mis hermanos, algunas personas dicen, bueno, si pertenezco a cierto grupo, a cierta religión. Es decir, piensan que la salvación y el perdón de pecados es por afiliación. Es decir, por pertenecer a una iglesia, pertenecer a una religión. Si perteneces a este grupo, entonces vas a llegar al cielo. Tus pecados serán perdonados. Si perteneces a esta religión o a la tal iglesia o a otra iglesia o a un determinado culto. Eso es lo que la gente piensa, mis hermanos. Muchas personas piensan de esta manera. Pero déjenme decirles lo que dice Romanos 3:28, mis hermanos, dice de la siguiente manera. Y quiero que me ayuden a leerlo. Dice así, mis hermanos, vamos a leerlo. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, mis hermanos. Romanos 3:28 resume este principio. ¿Cuál principio, mis hermanos? El siguiente. La única manera en que tú y yo podemos ser aceptados por Dios es por fe. Lo puedes anotar allí, tú tienes un espacio. La única manera en que tú y yo podemos llegar a la presencia de Dios, en que nuestros pecados pueden ser perdonados, es por fe. No es por ganárnoslo, no es porque hagamos más buenas cosas que malas, no es por esforzarnos, mis hermanos, nosotros, no es por trabajar arduamente, ni tampoco por ir a una determinada iglesia como esta o a una religión.
No, mis hermanos, la Biblia es muy clara y este pasaje nos lo dice, Romanos 3:28, mis hermanos, dice que el hombre es justificado por fe, es decir, delante de Dios es como si no hubiera pecado sin las obras de la ley, es decir, sin hacer algo, mis hermanos, solo por fe. Entonces, la única manera en que podemos ser aceptados por Dios es por medio de la fe, mis hermanos. El apóstol Pablo era un maestro, mis hermanos. Y él, en este pasaje, en Romanos 4, usa una herramienta muy eficaz para enseñar esta verdad. Se llama ilustración. Frecuentemente aquellos que predican o aquellos que enseñan, mis hermanos, utilizan ilustraciones. Yo utilizo muchas ilustraciones y también seguramente si ustedes dan clases, mis hermanos, o han dado alguna clase o para tratar de explicar algo, utilizan ilustraciones. Aprendemos mucho por ilustraciones, mis hermanos. Y aquí el apóstol Pablo, en este pasaje, lo vamos a ver, mis hermanos, da una ilustración, un ejemplo, mis hermanos, de una persona, la vida de Abraham, para subrayar esto, mis hermanos, esta verdad de que la salvación es por fe, de que uno es aceptado por Dios en fe, mis hermanos. La verdad es que las ilustraciones son cruciales para llamar la atención y el interés de las personas, mis hermanos. Así pues, el apóstol Pablo nos da una ilustración de que la salvación es por fe. Y esto es lo que veremos a lo largo de esta predicación, mis hermanos. Veremos esta ilustración del apóstol Pablo, mis hermanos, aquí el ejemplo, y escoge a Abraham por una razón. Déjenme decirles, Abraham, mis hermanos, era el padre de la nación judía. El padre de los judíos, mis hermanos. Era un judío original, el antecesor de los judíos. A través de Isaac, su hijo, fue nacida, mis hermanos, o fue hecha la nación judía. Abraham también, por otro lado, es padre de los árabes. No solo tuvo a Isaac, sino tuvo a otro hijo llamado Ismael. Y de este la Biblia nos habla, de Ismael, mis hermanos, y de él descienden una serie de tribus árabes. Es padre de todos los árabes. Así pues, cada vez que oigamos, mis hermanos, de conflictos en el Medio Oriente entre árabes y judíos, debemos entender, mis hermanos, que realmente es un pleito, una enemistad entre familia, entre primos, judíos y árabes, descienden de la misma persona, de Abraham. Están relacionados, son parientes, mis hermanos. Abraham es el padre del Islam y por otro lado también el padre del judaísmo. Pero por otro lado también Abraham es en un sentido padre de todos los creyentes, de todos los cristianos. Es el padre de la fe. Así pues, mis hermanos, tres grandes religiones en el mundo ven a Abraham como padre, mis hermanos. Tres grandes religiones en el mundo: los judíos, los árabes, el Islam, y por otro lado los creyentes, en un sentido figurado, no físico, sino en un sentido espiritual, es el padre de la fe. Abraham, mis hermanos, nació en una ciudad llamada Ur. Esta ciudad estaba en Mesopotamia, en Babilonia, mis hermanos. Era Ur en la región de Caldea, Ur de los caldeos, mis hermanos. Allí en Ur, en este lugar, adoraban a la luna. Adoraban allí, mis hermanos, allí. No lo hacía Abraham por rebelión. Lo hacía Abraham por ignorancia. Dice la Biblia, mis hermanos, que Abraham era idólatra. Era idólatra. Hasta que Dios le habla. El Dios verdadero le habla. Y le dice: Abraham, quiero que salgas de este lugar. Toma tu familia, deja tu parentela. Deja allí tu hogar, sal con tu familia y sal de esta tierra a la tierra que yo te mostraré. Abraham seguramente debe haber preguntado a Dios: Señor, ¿dónde voy a ir? Y Dios, mis hermanos, como siempre lo hace, da sus planes paso a paso, no todo el momento. Nosotros quisiéramos que tuviéramos el plan completo, pero Dios da sus planes paso a paso, paso a paso. Dice la Biblia, mis hermanos, que Abraham salió de Ur, de los caldeos, sin saber a dónde iba. Y dio un gran paso de fe.
Por eso, mis hermanos, los cristianos, los creyentes, consideran a Abraham como el padre de la fe. Así pues, mis hermanos, el apóstol Pablo sabía que Abraham era un modelo que nosotros podemos ver, un modelo de fe. Y en él, mis hermanos, en Abraham, ustedes y yo podemos observar, mis hermanos, este ejemplo de que podemos ser aceptados por Dios solo por fe. Solo por fe. Y esto es lo que quiero compartirles hoy, mis hermanos. Tres cosas. Quiero compartirles hoy tres cosas. Primero, quiero que veamos dos palabras que son importantes para que podamos entender, mis hermanos, lo que significa ser aceptado por Dios, lo que significa ser perdonado por Dios. Segundo lugar, mis hermanos, yo quisiera compartirles hoy cómo puedo ser aceptado por Dios. Quiero darles 4 pasos en la manera en que tú y yo podemos ser aceptados por Dios. Y en tercer lugar, mis hermanos, les quiero compartir lo siguiente. ¿Por qué es que Dios nos acepta con base en la fe? ¿Por qué Dios no buscó otra manera de aceptarnos y sí por la fe? Son las 3 cosas que quiero decirles hoy en esta mañana, mis hermanos. Entonces vamos a ver una ilustración de esta verdad. Y si quieren ponerla ahí, vamos a ver 2 palabras importantes. 2 palabras importantes. Hay 2 palabras que son realmente importantes. Y estas están en 2 pasajes, mis hermanos. Primer pasaje, Romanos 4:3. Dice el pasaje, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. ¿Y cómo dicen mis hermanos? Le fue contado por justicia. ¿Lo pueden subrayar? Seguramente ya lo tienen subrayado allí, mis hermanos. O pueden ponerle un círculo alrededor de estas 2 palabras. Son 2 palabras fundamentales. Dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Dice, creyó Abraham a Dios y esta fe, este creer a Dios, dice, le fue contado por justicia. Hay otro pasaje muy importante, Santiago 2:23, en el Nuevo Testamento. Este pasaje, mis hermanos, más o menos dice algo similar, dice algo de la misma manera, dice que se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Lo puedes subrayar otra vez estas 2 palabras? Si las puedes subrayar o ponerles un círculo. Dice, le fue contado por justicia. Y dice allí, mis hermanos, que ¿cómo fue llamado? Amigo de Dios. Amigo de Dios, mis hermanos. Fue llamado Abraham. Entonces, mis hermanos, hay 2 palabras clave. Hay 2 palabras clave. La primera palabra es justificado. Esa es la primera palabra, mis hermanos. Y la segunda palabra es contado. Allí en esos espacios que tienen allí. En esos espacios que tienen, mis hermanos, la primera palabra es justificado. Si lo quieres colocar, es un espacio que tienes allí. ¿Qué significa la palabra justificado o justificar? Lo que significa, mis hermanos, precisamente está relacionado con el título de esta predicación, es ser aceptado por Dios. Eso es lo que significa ser justificado. Es entrar en una relación correcta con Dios. Es cuando Dios llega a ser mi amigo, no mi enemigo. Justificado quiere decir que estoy bien con Dios. Eso significa. Por ejemplo, si tú faltas al trabajo por cualquier razón y vas al médico que te dé un justificante o tuviste un percance automovilístico y llegas con el jefe al trabajo, entonces dice, tuve un percance automovilístico, mire, aquí está la prueba, o fui al médico, mire, aquí está la prueba, aquí está la incapacidad que me dieron, entonces te justifica la falta, es decir, estás bien con él. Podría haber estado enojado porque no sabe por qué faltaste el día anterior o los 2 días anteriores, pero cuando llegas con el justificante, entonces dice, estás bien con él. Y es algo semejante con Dios, mis hermanos. Se dice el pasaje este de Santiago 2:23, mis hermanos, el versículo dice que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Déjame preguntarte, ¿no te gustaría que te dijeran así? Oye, tú eres amigo de Dios. ¿No te gustaría ser amigo de Dios? ¿Cómo puedes ser aceptado por Dios? ¿Cómo puedes hacerte amigo de Dios en lugar de enemigo? Necesitas ser justificado, es decir, como si no hubieras pecado.
Todos somos pecadores, tú, yo incluido, todos nosotros. Pero es por fe que somos justificados, es decir, delante de Dios, como si no hubiéramos pecado. Pecamos y somos pecadores, pero por fe somos justificados como si no hubiéramos pecado. Es decir, mis hermanos, Dios nos hace como si nunca hubiéramos quebrantado ninguno de sus leyes y mandamientos. Y a través de Jesús, a través de Cristo, mis hermanos, Él nos ve perfectos y completos. Dios nos ve así, mis hermanos. ¿Te has puesto lentes? ¿Te has cambiado de lentes, mis hermanos? Yo recientemente cambié de lentes, mis hermanos, estos son los lentes viejitos. No me he puesto los nuevos por una razón. Porque, mis hermanos, los lentes nuevos, yo veo las cosas distorsionadas. Veo mi celular, mis hermanos, y le veo aspecto de rombo. Veo un cuaderno, un libro, veo la computadora y la veo así, en lugar de verla así, la veo así. Y cuando voy manejando, mis hermanos, lo he tratado de ver y veo las cosas en un sentido así. Por eso no me he puesto esos lentes, mis hermanos. Veo las cosas distorsionadas. Pero déjame decirte, cuando estás justificado delante de Dios, es como si Dios te viera con un par de lentes nuevos, diferentes. No distorsionado por el pecado, sino te ve a ti y a mí, nos ve perfectos y completos a través de Cristo Jesús, como si no hubiéramos pecado. Esta palabra justificado es una palabra importante, mis hermanos, porque nos da un sentido de valor. A ti y a mí, que somos pecadores. A ti y a mí, que fallamos constantemente. A ti y a mí, que tenemos un pasado que a veces quisiéramos ocultar. A ti y a mí, que a veces tenemos cosas, mis hermanos, que quisiéramos que nadie se enterara porque nos da vergüenza. Pero déjame decirte, Dios sabe todas las cosas. Y Dios en Cristo nos acepta. Déjame y permite que este pensamiento entre profundamente en tu mente y en tu corazón. Puedes ser aceptado por Dios. Puedes ser aceptado por Dios. Eres valioso a los ojos de Dios. En Cristo Jesús. Quizás haya personas que no te acepten. Quizás haya personas que hablen mal de ti. Personas que no tienen valor, que piensan que tú no tienes ningún valor. Quizás haya personas, pueden ser de tu propia familia, que piensan que eres una persona de lo peor. Pero déjame decirte, Dios te ve de una manera distinta, diferente, y te acepta. Te acepta. Y déjame decirte, si Dios te acepta, entonces tú también debes aceptarte. Si Dios te está aceptando, debes aceptarte. Si Dios te ha perdonado, déjame decirte que es una persona de gran valor, porque Cristo Jesús estuvo dispuesto a morir en una cruz por ti. Y tienes un gran valor, y Dios lo consideró tan importante y te consideró tan valioso, que Él dio este plan desde el principio del mundo, para que Él pudiera aceptarte a ti y fueras justificado delante de Él. Pero hay otra palabra que es importante, y te dije esta segunda palabra, es la palabra contado. La palabra contado. ¿Ya la anotaron allí en ese espacio, mis hermanos? La primera palabra es justificado y la segunda es contado. Esta palabra, mis hermanos, podríamos decir que sus sinónimos puede ser considerar o estimar, mis hermanos. Otros usan en algunas versiones de este pasaje de la Escritura, otras versiones de la Biblia utilizan este pasaje, mis hermanos, diciendo en lugar de contado como anotado. Pero déjenme decirles, mis hermanos, lo busqué esta palabra en la Biblia y en algunos diccionarios bíblicos, y es un término de tesorería, la palabra contado. Esta palabra es un término de tesorería, mis hermanos, significa, o de contabilidad. Significa
llegar a ser o llegar a ser atribuido como un activo en la cuenta financiera de alguien. Es decir, ¿te han depositado un dinero en el banco, en tu cuenta? Alguien que te debía o alguien que te tiene que pagar algo te deposita. Entonces ese dinero que te deposita está contado y ha sido depositado en tu cuenta financiera. Esa es la idea, mis hermanos, de este versículo. Significa literalmente calcular. Y esta palabra, contado, mis hermanos, que está allí subrayada, se utiliza 41 veces en el Nuevo Testamento. Y es una palabra muy importante. Esta palabra 39 veces la utiliza el apóstol Pablo, 19 veces en Romanos y 11 veces en este mismo capítulo 4, mis hermanos. Déjenme decirles lo siguiente. Cuando tú vas a comprar algo al supermercado, calculas lo que tienes en tu bolsa, en tu bolsillo o en tu cuenta. Y entonces, habiendo calculado eso, tú consideras lo que tienes que comprar y entonces vas al supermercado. ¿No es así? Muchos van así, mis hermanos. Pues déjame decirte, Dios ha calculado nuestro pecado. El tuyo y el mío. Dios lo ha calculado. Y también ha calculado lo que Jesús hizo en la cruz al morir allí, por ti y por mí. Dios ha calculado los costos. Y dice, el uno, la muerte de Jesús, cancela el otro, paga toda la deuda. Dios mira nuestro pecado, pero también Dios mira lo que Jesús hizo. Y al calcularlo, mis hermanos, pronuncia que el uno paga el otro completamente. Es decir, mis hermanos, en términos financieros sería algo así como que Él mira la columna del deber nuestro, de lo que debemos, de nuestros pecados, y ve la columna del haber de la justicia de Dios por Jesús, y entonces hace un balance final. Por eso es que dice el pasaje, mis hermanos, le fue contado. Es un término de contabilidad. Fue pagado todo nuestro pecado allí. Dios miró al pecado nuestro, mira a Jesús, lo cuenta, lo pesa y lo paga. Y entonces, una vez pagado, lo justifica nuestros pecados. Y entonces estamos sin pecado, mis hermanos. Son dos palabras importantes para entender que la salvación es por fe y de que, mis hermanos, tú y yo podemos ser aceptados por Dios. En segundo lugar, déjenme decirles, mis hermanos, ¿cómo puedo ser aceptado por Dios? ¿Cómo puedo ser aceptado por Dios? En primer lugar, mis hermanos, Abraham nos muestra esto en 4 maneras. La vida de Abraham nos muestra esta verdad de 4 maneras. La primera manera en la que la vida de Abraham nos muestra, y esta es la ilustración que tiene el apóstol Pablo en este pasaje. La primera manera, mis hermanos, en que Abraham nos muestra esto, es que tú y yo no somos aceptables a Dios por hacer buenas obras. No somos aceptables a Dios o por Dios, mis hermanos, por hacer buenas obras. No es la manera. Pablo aquí, mis hermanos, utiliza un argumento importante, mis hermanos. Es decir, supongamos que uno podría ser salvado por hacer lo bueno. Suponte, tú eres una persona muy moral, muy ética, y por tu propio esfuerzo, después de morir, llegas al cielo, por tu propio esfuerzo. ¿Sabes lo que sucedería? ¿Sabes cómo sería el cielo? Un lugar lleno de personas jactanciosas, un lugar lleno de personas orgullosas, diciendo, mira, yo por mi propio esfuerzo, por lo que puedo hacer, he podido llegar aquí y no necesité para nada a Jesucristo. No lo necesité. No necesité nada de esto. ¿Sabes? Sería jactancia. Déjame decirte, mis hermanos, pero por otro lado, déjame decirte, no hay ningún lugar para la jactancia. Por tu propio esfuerzo, por tu propia, el hecho de que tú hagas las mejores cosas del mundo,
no te van a llevar al cielo. Dice la Biblia, mis hermanos, que las mejores obras que tú y yo hacemos delante de Dios son como un trapo sucio, un trapo lleno de inmundicia delante de Dios, que no hay otra cosa que hacer con ese trapo más que tirarlo, desecharlo. Lo mejor que tú y yo podemos hacer delante de Dios es así, como un trapo sucio. Y a Dios, Dios quiso, mis hermanos, aceptarnos no por buenas obras, para que no nos jactáramos, mis hermanos, para que no haya ninguna jactancia. Dice la Escritura, Romanos 4:2, ¿lo puedes leer conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, mis hermanos, la salvación, el estar bien con Dios, no es por lo que tú hagas, no es por tus buenas obras. Lo mejor nuestro, mis hermanos, para Dios es abominación. No es así, no es así. A veces tú quieres impresionar a las personas haciendo buenas cosas. Quieres impresionar a la gente haciendo lo mejor que tú tienes. Y hasta lo comentas. Y comentas esas cosas buenas que has hecho para impresionar a las personas. Pero déjame decirte, a Dios jamás lo vas a impresionar. Tú y yo, a Dios no lo vamos a impresionar, mis hermanos. No importa lo mejor que hayamos hecho, no importa. No importa lo que hayamos hecho en público, Dios sabe tu corazón y tu mente y sabe lo que has hecho en privado. Dios no está impresionado con nuestras vidas, no se impresiona con esto. La verdad, mis hermanos, tú puedes sentirte bien con lo que tú hagas o dejes de hacer. Pero déjame decirte, eso no va a impresionar a Dios. Puedes impresionar a otros, pero nunca a Dios. La verdad, mis hermanos, tenemos que entender que solo hay una manera de llegar a Dios. Y esta no la dice el versículo Romanos 4:3. Dice, ¿qué dice la Escritura? Ya lo vimos. Creyó Abraham a Dios. Y esta confianza, este creer, esta fe en Dios, le fue contada por justicia. Delante de Dios fue aceptado y no por lo que hizo o dejó de hacer, mis hermanos. Déjenme mostrarles este ejemplo en la vida de Abraham, mis hermanos. En Génesis 12:1 y los versículos 15, 5 al 6, dice allí esta promesa. Dice, Dios le dijo a Abraham, cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, dice, haré de ti una nación grande. Haré una nación grande, mis hermanos. Abraham ya tenía, después de andar por la tierra de Canaán, por Palestina, andando como peregrino, porque no sabía, mis hermanos, todavía, la tierra, la que Dios le daría. Abraham ya tenía 85 años de edad y no tenía ningún hijo. Dios le había dicho, voy a hacer de ti una nación grande. ¿Cómo? Si no tenía hijo. Pero Dios le dijo que sería el padre de una gran nación. Y luego en el versículo 15, mis hermanos, capítulo 15, versículos 5 y 6, Dios le llevó fuera, estaba en su tienda, una noche. Y Dios le llevó fuera de la tienda. Y Dios le dice allí a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y luego, mis hermanos, vemos a este Abraham con 85 años sin ningún hijo. Para nosotros, mis hermanos, según nuestros estándares, una persona que tenga 85 años y que tenga un hijo, mis hermanos, la verdad nos sorprendería muchísimo, ¿no es así? Hasta haríamos la broma, dice, ese ya no es tu hijo, es tu nieto, ¿verdad? Haríamos la broma. Abraham no tenía hijos, pero en esa condición, dice el versículo 6, mis hermanos, en el versículo 6 dice que
creyó a Jehová y otra vez le fue contado por justicia. ¿Puedes subrayar esta? Creyó a Jehová. ¿Lo puedes subrayar? Subráyalo por favor allí en tu pasaje, allí en tu hoja. Esta es, mis hermanos, la primera vez esta palabra se utilizó aquí. Esta palabra, mis hermanos, significa aquí que Dios creyó a Abraham, confió en él, tuvo fe en él. Dios le dijo a Abraham, vas a tener muchos hijos. Y Abraham creyó a Dios. Es como si dijeras, amén, así sea, Señor. Creyó a Dios. Fue su creencia, su fe lo que le atribuyó la justicia. Déjame decirte, Abraham no lo merecía. ¿Ganaba Abraham este privilegio? No. Simplemente, mis hermanos, la Biblia dice que lo escogió a él. Podemos conjeturar, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Dios lo escogió simplemente. Le dijo, te voy a hacer padre de una nación grande. ¿Cómo responderías tú? Si tú tuvieras 85 años y te dijera, no tienes hijos, y Dios te dijera, te voy a dar un hijo. Sabemos por la Biblia cómo respondió Sara, la esposa de Abraham. Sara, mis hermanos, ya era muy mayor, tenía 75 años. ¿Cómo respondió ella? Ella se rió, dice la Biblia, se rió. No creyó a Dios, mis hermanos, no creyó a Dios por esta razón, porque se rió. No se rió de felicidad, ay, voy a tener un hijo, no. Se rió, porque, mis hermanos, no estaba creyendo a Dios. La verdad, mis hermanos, en contraste, Abraham creyó a Dios, dice el pasaje, mis hermanos, creyó a Dios. Ciertamente, mis hermanos, la única manera en que tú y yo podemos ser aceptados delante de Dios es por fe. No pienses en lo que tú hagas o dejes de hacer. Abraham no fue salvado o perdonado o aceptado por lo que él hizo, simplemente creyó, tuvo fe. Y aquí el apóstol Pablo añade otra ilustración. Romanos 4, del 4 al 8, mis hermanos, dice allí, pero al que obra, lo voy a leer, mis hermanos, al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justificó al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mis hermanos, lo cierto es que la salvación, mis hermanos, en realidad es por fe. Cuando una persona va al trabajo, todos los días, trabajo 8 horas al día, y al fin de semana, mis hermanos, después de estar trabajando toda su semana, su jefe le da un cheque o le dice, aquí está tu pago. ¿Eso es un regalo? No, no es un regalo, mis hermanos, no, porque estuvo trabajando. Estuvo trabajando, mis hermanos, ha gastado energía y tiempo, y no es un regalo. Por ejemplo, si esa persona, mis hermanos, tiene seguro social, ¿eso también es un regalo? No, es un derecho porque lo ha ganado, porque ha estado trabajando. Eso es lo que dice el pasaje. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No es un regalo. El que ha estado trabajando es algo que se le debe de pagar. Eso es lo que dice el pasaje. Así pues, déjame preguntarte, ¿cómo pues podría ser la salvación un regalo si alguien trabaja por ella? De ninguna manera, porque entonces sería el beneficio del trabajo, sería el resultado de mi esfuerzo.
Uno no puede ganar la salvación, mis hermanos. La Biblia dice, ya lo vimos en Romanos 3:23, mis hermanos, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es eso. Ese es el resultado. Recibimos la condenación por ganarla, tú y yo. Esa sí la tenemos bien merecida por ganarla. Pero dice el mismo pasaje, Romanos 3:23, mis hermanos, si la paga del pecado es muerte, sí. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna. El regalo de Dios, mis hermanos, la paga es algo merecido. La paga es algo que tú y yo merecemos. Por ejemplo, si trabajamos. Pero déjame decirte, un regalo es algo no merecido. Y la justificación de Dios es algo, mis hermanos, regalado, no ganado. Es algo, es un regalo, mis hermanos. Y luego agrega el versículo 5 de este pasaje, dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué justifica Dios al impío? Dice el pasaje. ¿Por qué justifica Dios al impío? Porque es todo lo que hay, mis hermanos, no hay gente justa. No hay ninguna gente justa. Tú y yo no somos justos, no hay justos. ¿Ves a alguien perfecto? Voltea tu cara alrededor. ¿Ves a alguien perfecto? Piensa en tu familia. ¿Hay alguien perfecto en tu familia? No, nadie es perfecto. Déjame decirte, Dios justifica al imperfecto, a ti y a mí. Y la fe en Dios es atribuida como justicia, como justificación. Es la fe en Cristo, mis hermanos, que cancela todos los pecados de nuestras vidas. Cancela todos los pecados de nuestras vidas, mis hermanos, Dios. Algunos piensan, como creyentes, mis hermanos, ahora que soy cristiano, tengo que ganarme el favor de Dios. Para poder ser aceptado por Dios, tengo que tener un tiempo devocional. Tengo que memorizar la Escritura, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que testificar, tengo que asistir a la iglesia. ¿Son cosas buenas? Sí. Sí, yo te recomiendo que las hagas, hazlas. Son importantes porque te hacen crecer. Pero déjame decirte que ninguna de estas cosas te van a justificar delante de Dios ni te llevarán al cielo, porque la gracia y el perdón de Dios son un regalo de Él. Son un regalo de Dios, mis hermanos. La verdad es que Dios es así. La culpa, Dios la canceló y la perdonó. Está olvidada la culpa. ¿Alguna vez has hecho algo en el cual has ofendido a una persona? Y has acudido con ella y le has dicho, perdóname por esto que te dije, perdóname. O te lo han pedido a ti, perdóname por esto que te hice. ¿Qué sucede? Tú puedes perdonar o la otra persona te puede perdonar. Puede ser así. Tú perdonas o perdonas a la otra persona. Pero déjame decirte, tú tienes una mente. Tienes una mente y te acuerdas de lo que te han hecho, ¿o no es así? ¿Te acuerdas de la manera en que te gritaron? ¿Te acuerdas de la manera en que tú te ofendieron? ¿Te acuerdas de la manera en que te hirieron? Perdonaste a la otra persona, perdonaste al otro, pero todavía te acuerdas. ¿No es así? Déjame hacer un paréntesis. ¿Cómo sabes que verdaderamente has perdonado a otro? Porque te sigues acordando, tienes una mente. Muchos dicen, perdono pero no olvido. Muchos dicen, claro que nunca lo vas a olvidar porque tenemos una mente. Dios nos dio una mente y nos acordamos de estas cosas. Pero ¿cómo sabes que has perdonado a otro? Cuando te acuerdas de lo que te hicieron y ya no te duele. Entonces, ¿sabes verdaderamente que has perdonado a la otra persona? Te vas a seguir acordando toda tu vida, pero ya no te duele. En contraste, déjame decirte, cuando tú te acercas a Dios, dices, Señor, perdóname, perdóname. Es como si Dios cancelara todo y lo pone atrás de Él, a su espalda, para no mirarlo y no verlo más. De hecho, eso es lo que la Biblia dice. Los pecados nuestros los pone a sus espaldas.
y nuestros pecados los pone como desde un extremo del mundo hasta el otro, desde el oriente al occidente, para no verlos más. Y también dice la Biblia que los echa al fondo del mar nuestros pecados, para no acordarse nunca más de ellos, nunca acordarse más de estas cosas. ¿Y cómo hace Dios esto? Cuando tú te acercas en verdadera fe y arrepentimiento a Él y le dices, perdóname, y es entonces que Dios puede aceptarte a ti. Segundo lugar, mis hermanos, no somos aceptables a Dios por observar ritos religiosos, si lo quieres colocar. No somos aceptados por Dios por observar ritos religiosos. ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje habla de un rito religioso. Está hablando, mis hermanos, de la circuncisión. Está hablando de la circuncisión. La circuncisión, mis hermanos, es el símbolo, y era también el símbolo más importante de la nación judía. Los judíos, mis hermanos, no era para ellos muy importante. Si una persona no estaba circuncidada, entonces no era judía. Aun si sus padres eran judíos y estaban circuncidados, pero si una persona no estaba circuncidada, mis hermanos, no era judío. Pensaban que la circuncisión, mis hermanos, era automáticamente un pasaporte al cielo. Esto me va a llevar al cielo, me hace estar bien con Dios, mis hermanos. Y la verdad, el apóstol Pablo, en estos versículos siguientes, mis hermanos, les dice que esta es una idea errónea. Dice en los versículos 9, mis hermanos, 9 y 10, dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Es decir, para los judíos que están circuncidados o para los que no están circuncidados que no sean judíos. Y dice aquí, porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? Dice el apóstol Pablo, no en la circuncisión, sino en la circuncisión. Dice el apóstol Pablo, mis hermanos. Dice esto de esta manera aquí, dice el apóstol, mis hermanos. Déjenme para explicar esto, mis hermanos, y quiero que lo vean otra vez este pasaje. ¿Cómo le fue contada la justicia a Abraham? ¿Estando circuncidado o incircuncidado? Eso es lo que pregunta el pasaje. Y el pasaje, mis hermanos, es aclarado, este pasaje, cuando uno ve Génesis. Vean dos pasajes de Génesis, mis hermanos, Génesis 15, 6 y Génesis 17, 23. Génesis 15, 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 17, 23 dice, que entonces tomó Abraham a Ismael, dice el versículo, y su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Mis hermanos, quiero que noten esto. Este pasaje, Génesis 15, 6, este pasaje, Abraham, en este pasaje, mis hermanos, todavía no era judío, no estaba circuncidado. En realidad no llegó a ser judío hasta que fue circuncidado. ¿Cuándo ocurrió esto? En Génesis 17, 23. Cuando se circuncidó, mis hermanos. Fíjense bien esto. ¿Cuál es la diferencia? Quiero marcarles esto. En este capítulo, mis hermanos, en Génesis 15, 6, Abraham tenía 85 años de edad. En este capítulo, Génesis 17, Abraham tenía 99 años. En unas solas páginas de la Biblia pasan 14 años. 14 años. En uno tiene 85, en Génesis 17 Abraham ya tiene 99 años de edad. 14 años de diferencia entre un pasaje y el otro. Cuando Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham creyó en Dios, y esto le fue tomado por justicia, tenía 85 años, no estaba circuncidado. No lo estaba. Antes de hacer este rito,
14 años antes de ser circuncidado, de tener este rito. Lo que está haciendo el apóstol Pablo cuando escribe Romanos, mis hermanos, es destruyendo el mito de los judíos. Necesitas ser circuncidado para llegar a Dios, para llegar al cielo. Es como si el apóstol Pablo le dijera, oye, lee la escritura, ve lo que pasa. Abraham fue circuncidado, fue justificado en la circuncisión o en la incircuncisión. En la incircuncisión no era circuncidado. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Es esto. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo. Abraham, mis hermanos, dice, fue justificado delante de Dios por la fe y no necesitó un rito religioso. 14 años después hace este rito por una razón, mis hermanos. Y quiero que lo anotes y quiero que veas esto. Anota esta parte. Fue circuncidado por esta razón, el propósito del rito de la circuncisión. ¿Por qué Pablo tuvo que ser circuncidado? ¿Por qué Dios le dijo, circuncídate tú, también tu hijo Ismael y todos los varones que vivan en tu casa? ¿Por qué razón? Porque es un símbolo de la fe, no un resultado. La circuncisión es un símbolo de la fe que ya tenía Abraham. Es decir, primero tuvo fe y después fue un símbolo. Es como, por ejemplo, mis hermanos, cuando nosotros practicamos el bautismo. Cuando nosotros, mis hermanos, alguna persona, algún creyente se bautiza, lo que decimos, mis hermanos, es que el requisito que tienes que tener para bautizarte es debes tener fe en Cristo Jesús. Es, mis hermanos, lo mismo, es un símbolo de la fe que ya tienes en Cristo. No por bautizarte vas a tener fe, ¿no? Tienes fe en Cristo, luego te bautizas. Es así, no es te bautizas y luego tienes fe, no es así. Quiero mostrarles este pasaje, mis hermanos, este siguiente pasaje, donde dice Romanos 4, 11 y 12, dice allí, mis hermanos, y recibió la circuncisión como ¿qué? Como señal, como un símbolo. ¿Quién recibió la circuncisión? Abraham. 14 años después de que creyó a Dios y fue justificado delante de él. 14 años después fue circuncidado. Dice, recibió la circuncisión como señal, y agrega, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Dice allí el versículo, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces lo que dice el pasaje, mis hermanos, es esto. La circuncisión es un símbolo, no una causa, no es el resultado, mis hermanos. Es un símbolo de la fe, no la causa de la fe, mis hermanos. Es esto, sí. Por ejemplo, cuando uno, mis hermanos, por ejemplo, han visto carne de res, mis hermanos, o carne de cerdo que tiene un sello, es de buena calidad, a veces le ponen un sello. Déjame decirte, la carne es de buena calidad, por sí misma, no por el sello que le ponen, ¿o sí? Yo podría tener carne de mala calidad y le pongo un sello, ¿y por eso va a ser de buena calidad? No, no es así. Es lo mismo aquí igual, mis hermanos. Primero fue la fe en Abraham, y después llevó a cabo este rito como una señal de que tenía fe. Es esto así. ¿Cuál sería el equivalente moderno de la circuncisión? El bautismo, ya lo comenté, mis hermanos. Déjame decirte, el bautismo, si tú te bautizas, eso no te hace creyente, no te hace cristiano. Lo que es un símbolo que demuestra que ya eres creyente, que ya has tenido fe en Cristo Jesús. El bautismo, mis hermanos, déjame decirte, es como un anillo de matrimonio. Es como un anillo de matrimonio, mis hermanos. Déjame decirte, un anillo a mí no me hace casado. No me hace estar casado, sino que demuestra que estoy casado. ¿No es así? Demuestra. Por eso lo traigo siempre. Y los varones, mis hermanos, traen sus anillos. Eso demuestra que están casados, mis hermanos. Lo que me hace estar casado no es un anillo. Lo que me hace estar casado es un compromiso de mi corazón. El anillo es un símbolo externo del compromiso interno.
Y esto podemos aplicarlo a cualquier rito, mis hermanos. Podemos aplicarlo a la cena del Señor que tomamos cada primer domingo de mes. La cena del Señor, al tomarla, no nos hace cristianos, no nos hace creyentes, sino demuestra que somos creyentes. De la misma manera, el bautismo no te hace cristiano, demuestra que eres cristiano. Los ritos religiosos son solo símbolos, son señales que dicen, sí, lo estás haciendo, estás aprobado, pero no te aprueba, solo demuestra que estás aprobado. Esto, mis hermanos, es importante entenderlo, mis hermanos, porque es un símbolo, porque, mis hermanos, no somos aceptables delante de Dios por observar ritos religiosos, sino meramente, mis hermanos, o solamente por la fe. Tercer lugar, mis hermanos, no somos aceptables a Dios por guardar la ley. ¿Lo quieres anotar, por favor, allí en tu hoja? El apóstol Pablo ya ha hablado acerca de esto y está usando a Abraham como ejemplo, mis hermanos. Y el versículo 13 de Romanos 4 dice, mis hermanos, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería, dice el pasaje, heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Déjame decirte, guardar los 10 mandamientos, ¿lo sabes? ¿Has oído hablar de ellos? Pero dice, déjame decirte, guardarlos no te va a llevar al cielo. ¿Por qué el apóstol Pablo está utilizando a Abraham como ejemplo de alguien que fue salvado sin guardar la ley? Porque déjame decirte, Abraham vivió 430 años antes de que Moisés les diera la ley. Antes. ¿Cómo podría ser salvo Abraham por guardar la ley judía cuando todavía no estaba la ley? Todavía no había ley. Mis hermanos, Pablo está usando a Abraham para decir a todos, mis hermanos, que en realidad, por guardar las reglas de la Biblia, por aprenderse la Biblia de memoria, por saber versículos bíblicos, eso no te va a llevar al cielo. Es importante, es bueno, yo de hecho los animo a que lo hagan constantemente. Debes memorizar versículos de la Biblia, debes saber dónde están, debes aprender de ellos. Pero lo que te va a llevar al cielo, lo que te va a hacer ser acepto delante de Dios, es la fe en Jesucristo y nada más. Nada más, mis hermanos, nada más. ¿Cuál es el propósito de la ley? Dice el apóstol Pablo. Los versículos 14 y 15, mis hermanos de Romanos, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La verdad, mis hermanos, si no hay ley para quebrantar, entonces no hay transgresores. Hay algo en el ser humano, en ti y en mí, hay algo que siempre nos lleva a quebrantar la ley en cuanto uno se establece. Incluso algunos dicen de manera cínica, mis hermanos, dice, pues la ley ¿para qué se hizo? Para romperla. Y uno lo dice, mis hermanos, pero déjame decirte, hay algo en nuestra naturaleza que nos lleva a quebrantar las leyes. Hay algo, mis hermanos, que siempre nos lleva a quebrantar las leyes. Es como cuando Dios le dijo a Adán y Eva, miren, pueden comer de cualquier árbol que hay aquí en el huerto del Edén, cualquier árbol, pero menos del fruto de ese árbol, menos de ese árbol deben comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y de cuál fruto querían probar? De ese, mis hermanos. ¿No te ha pasado? A veces un anuncio de pintura fresca dice no tocar. ¿Y qué pasa? La gente lo toca, ¿no? La gente lo va y lo toca, mis hermanos. O no pisar el césped, no pisar el prado. ¿Y qué hace la gente? Lo pisa. ¿No es así? Déjame decirte, cuando no hay ley, no hay transgresión. Y la única manera de no quebrantar la ley es no tener ley.
Déjame decirte, el propósito de la ley, tal como fue escrita en la Biblia, mis hermanos, nunca fue salvar a nadie, era mostrar la necesidad de ser salvo, porque nadie podía cumplirla. Es esto, la ley no salva a nadie, solo muestra dónde fallamos, dónde cometemos los errores. Eso es lo que muestra, mis hermanos, verdaderamente. Por eso en Gálatas 3, mis hermanos, versículos 17 y 19 dice: esto pues digo, el pago previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Está hablando aquí de Abraham, mis hermanos. 430 años antes vivió Abraham, antes de que Moisés, mis hermanos, diera la ley. Y luego dice el 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Está hablando del propósito de la ley, mis hermanos, y es sencillamente para mostrarnos dónde fallamos, dónde nos equivocamos tú y yo. Déjame decirte esto, no podemos ser aceptados por Dios por buenas obras. No podemos ser aceptados por Dios por ritos religiosos. Y no podemos ser aceptados por Dios por guardar la ley. Y esto me llega al último punto de este punto, mis hermanos. La única manera de ser aceptable delante de Dios es por la fe. Solo por fe, mis hermanos. Vez tras vez, esto es lo que dice la Biblia, es el mensaje entero de toda la Escritura, es por fe, solo por fe. Alguien podría decirme, oye, pero ¿no has leído lo que dice Santiago 2? Cuando lees Santiago 2 parece que hay una contradicción, mis hermanos, y aquí se los muestro. Santiago 2, mis hermanos, 21 al 24, dice allí: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves, dice el versículo, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Alguno podrá decirme, oye, ¿no estás equivocado? Al leer este pasaje de la Escritura me ha estado diciendo que es por fe y por fe y por fe. Y este pasaje parece que dice otra cosa, mis hermanos. Parece que dice otra cosa. Aquí está hablando, mis hermanos, sonando como una contradicción. Déjenme decirte y déjenme aclararlo, mis hermanos. Es frecuente que pase esto entre creyentes. Dice, bueno, es que es por fe, pero algunos dicen, no, pero es que también debes hacer algo. Déjame decirte, no hay ninguna contradicción entre lo que está diciendo Pablo en Romanos con lo que está diciendo Santiago aquí en este pasaje. Y mis hermanos, para eso hice un cuadro, mis hermanos, una comparación de la fe en Romanos y en Santiago, mis hermanos. Hice un cuadro aquí y quiero mostrárselos este cuadro, mis hermanos. En primer lugar, Pablo está hablando de la fe que salva. Allí en Romanos 4 está hablando de esta fe, la fe que salva. Santiago habla acerca de crecer en la fe. Santiago tiene en mente otra cosa, mis hermanos, al estar escribiendo esto. Por otro lado, Pablo está hablando de la raíz de la salvación. ¿Cuál es? La fe. Y Santiago está hablando de otro asunto. Santiago está hablando del fruto de la salvación, que son las obras. De eso está hablando. Son cosas diferentes. Son cosas distintas. Si quieren, después les puedo dar este cuadro, lo quieren anotar, mis hermanos, pero es importante. El apóstol Pablo entonces está hablando de la fe que salva. Santiago está hablando, mis hermanos, de crecer en la fe. Si uno lee todo el pasaje, el contexto. Segundo lugar, Pablo habla de la raíz de la salvación. ¿Cuál es? La fe. Esa es la raíz de la salvación. Y Santiago está hablando del fruto de la salvación. Una vez que soy salvo, ¿qué debo hacer? Buenas obras. Son cosas diferentes. Pero hay más, mis hermanos. El apóstol Pablo dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no es así? Santiago, ¿de qué habla, mis hermanos? Habla de un evento
que pasó 35 años más tarde. Si ustedes leen ese pasaje, y muchos, mis hermanos, olvidan esto, de lo que está hablando es acerca del sacrificio de Isaac, que Abraham iba a hacer, mis hermanos, porque Dios estaba probando su fe. Son dos eventos diferentes, son dos eventos distintos, mis hermanos. Pablo está hablando, mis hermanos, de la salvación, de que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Santiago habla de esto 35 años más tarde, mis hermanos. ¿Saben? Cuando Abraham creyó a Dios, tenía 85 años. Cuando iba a ofrecer a Isaac en sacrificio, ya tenía más de 100. Isaac, mis hermanos, no era un pequeño niño que lo fuera a ofrecer, ya era un muchacho, mis hermanos. Aproximadamente, la otra vez les conté aquí en la iglesia, en la clase, mis hermanos, aproximadamente Isaac tenía una edad de unos 17 años cuando iba a ser ofrecido en sacrificio. Era un joven. Lo que está diciendo Santiago es, aquí hay un ejemplo de fe. No hay contradicción, mis hermanos, no hay contradicción en esto. Déjame, yo les puse esto más para terminar esta parte. No es que la fe es el opuesto de las obras, no es que hay que añadir obras a la fe, mis hermanos. Es que la fe, mis hermanos, la fe es fe y la demostramos por obras. Eso es lo que tenemos que entender. Es la fe lo que salva, es esto. Pero ¿cómo sabes si tienes fe si no tienes ninguna obra, si no tienes ninguna acción? Lo importante aquí, mis hermanos, y que debemos entender es que la fe involucra obediencia, siempre, siempre. ¿Por qué le fue contada por fe a Abraham esto por justicia? Porque obedeció. Dios le dijo, sal de Ur de los Caldeos, deja tu parentela, ve allá, obedeció. Cuando Dios le dijo, oye, puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia, y creyó a Dios. Y luego Dios le dice, oye, circuncídate tú y todos. ¿Y qué hizo Abraham? No tenía ningún hijo, pero lo obedeció. La fe siempre se relaciona con la obediencia, mis hermanos, siempre, siempre. Por ejemplo, si yo te llevara al cañón del Sumidero, mis hermanos, es un cañón muy grande aquí en nuestro país, profundo, tiene más de 200 metros, mis hermanos, a este cañón, muy grande, mis hermanos, y ancho, y pusiéramos una cuerda de un lado al otro, y yo te dijera, oye, ¿puedes caminar por la cuerda? ¿Crees que pudieras cruzar este cañón? ¿Crees que lo podrías hacer? Tú quizás me digas, sí, yo creo que sí. ¿Sabes qué? Yo no te creería. Yo no te creería que lo hicieras. Es como la historia, mis hermanos, de un hombre que se llamaba George Blondin. Este hombre, mis hermanos, en los años 30, en 1930, él era un equilibrista muy famoso. Él puso una cuerda, mis hermanos, a través de la catarata del Niágara. Y se propuso andar sobre esta cuerda de un lado a otro. Nadie había hecho antes jamás tal cosa. Y un día, mis hermanos, multitudes de ambos lados, había mucha gente a los ambos lados de la catarata del Niágara. Y él puso la cuerda y la comenzó a atravesar de lado a lado varias veces. Cada vez que la cruzaba, la gente gritaba y aplaudía. Y cada vez que él pasaba de un lado decía, lo voy a hacer otra vez, y volvía a cruzar por la cuerda. Otra vez lo hacía. Por fin, mis hermanos, al último tomó una carretilla llena de tierra y lo cruzó. Cargando esa carretilla, mis hermanos, empujando la carretilla por esa cuerda. Y al llegar al extremo, le dijo a una persona, ¿crees que te pueda llevar de aquí hasta allá? Y la persona dijo, sí, creo que sí podrías, ya te he visto varias veces que lo has hecho. Pues si crees, métete en esta carretilla para que yo te lleve del otro extremo. Eso significa fe. No solo es, creo que lo puedes hacer, sino me subo contigo allí para que me lleves del otro lado. Eso es lo que Santiago está diciendo, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí en este pasaje. Déjenme terminar y déjenme decirles el tercer punto, mis hermanos. ¿Por qué es que Dios solo nos acepta con base en nuestra fe?
¿Por qué Dios nos acepta con base en nuestra fe, mis hermanos? Déjame decirte, hay dos respuestas a esto. Hay dos respuestas. En primer lugar, para que Dios demuestre su gracia. Dios nos acepta por fe, solo por fe, para demostrar su gracia con nosotros. Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Yo te pido que subrayes esta palabra promesa. Ponle un círculo, por favor. Hay dos palabras griegas para promesa en el Nuevo Testamento. Una palabra, mis hermanos, significa literalmente una promesa condicional. Es decir, si tú haces esto, yo haré esto otro. Es condicional. La otra palabra que está utilizada aquí precisamente en este pasaje es una promesa incondicional. Es decir, voy a hacerlo porque lo voy a hacer. Así respondas tú o no, así te comportes tú o no, yo lo voy a hacer. Déjame decirte que así es la promesa de Dios. No está basada en nuestro desempeño, en lo que hagamos o dejemos de hacer. Nuestra salvación no se basa, mis hermanos, en una promesa condicional. Es una promesa de aceptarla a fin de que la promesa sea firme. Por eso está diciendo, no se basa en ti o en mí, se basa en Dios, solamente en Dios, mis hermanos. ¿Qué es lo bueno de esta promesa? No se basa en lo que uno hace, mis hermanos, está garantizada, viene por la fe, dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Déjame decirte, si Dios te acepta, tu salvación está garantizada. Garantizada está. Si fueras aceptado por Dios en base de lo que haces, ¿cómo podrías estar seguro de que la tienes? ¿De qué viene cómo podrías tener tu seguridad? Siempre estarías preguntándote, ¿he hecho lo suficiente? ¿Me he comportado bien hoy? ¿Qué pasaría si muero, hago algo malo hoy y 10 minutos después me muero? ¿Iría al cielo? ¿Llegaría a la presencia de Dios? Viviría con un temor constante. Viviría con un temor así. Y déjame decirte, la gracia de Dios es esto precisamente, mis hermanos. Uno puede estar seguro de que Dios le acepta a uno por fe y de que la salvación, mis hermanos, es algo seguro porque no se basa en lo que tú o yo hagamos o dejemos de hacer, sino se basa exclusivamente en la gracia de Dios, en el favor de Dios, mis hermanos. Déjame decirte que la garantía se basa en el carácter de Dios, no en lo que tú y yo hacemos. Y estas son las mejores noticias. Segundo lugar, mis hermanos, ¿por qué Dios nos acepta por fe? No solo es para demostrar su gracia y su favor, sino también para demostrar su poder. Su poder. Dice el versículo 17 de Romanos 4, mis hermanos, dice este pasaje allí, como está escrito, te he puesto por padre de muchas personas, de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿De qué está hablando aquí? De su poder. De su poder, mis hermanos. La verdad es que Dios hace las cosas que tú y yo no podemos hacer y no podremos hacer jamás. ¿Podemos llegar a la presencia de Dios? No. Solo es por gracia y por su poder. Por el poder de Dios obrando en nosotros, en nuestras vidas. Y Él lo va a hacer, mis hermanos, llevarnos a su presencia. Lo que yo te quiero decir en esta mañana es que hoy te he tratado de compartir cuál es lo mejor de la vida.
el que tú seas aceptado por Dios, no en base en algo que tú hagas o dejes de hacer, sino solo por la gracia, por medio de la fe. Solo es eso. No tienes que ganarlo. No tienes que hacerlo cada día. Es tuyo cada día. Si Dios te acepta, la salvación es tuya. Déjame decirte, ¿puede amarte mucho tu padre? Sí. Tu madre, o tu esposo, o tu esposa, o tus hijos pueden amarte. Pero déjame decirte esto, nadie te va a amar más que Dios. Nadie te va a amar más que Dios. Y déjame decirte, su amor no está relacionado con tu conducta. Él te acepta no porque leas la Biblia diariamente, o tengas un devocional diario, o vengas a esta congregación, no. Él te puede aceptar si tú colocas tu fe en Él y nada más en Él. Y Dios garantiza esta aceptación. Es un regalo. Es por eso que debemos darle gracias a Dios. Si tú no has recibido este regalo, yo te pido que tú le digas a Dios y a Cristo Jesús que te acepte, que tienes fe en Él y que te acepte y perdone tus pecados. ¿Lo harás? Yo espero que sí. Pero si ya eres cristiano y ya te ha aceptado el Señor, entonces dale las gracias a Él. Ningún mérito tienes. Dale las gracias y permite que tu corazón se llene de gozo, se llene de una gran gratitud porque Dios te ha aceptado a ti en Cristo Jesús. ¿Lo harás? ¿Lo vas a hacer? Yo espero que sí. Padre Celestial, gracias te damos hoy por la salvación que tú nos das. Si nosotros tuviéramos que ganar nuestra salvación, viviríamos en temor constante, porque una vez ganándola, estamos seguros que la perderíamos. Te doy las gracias aquí junto con mis hermanos, porque, Señor, una vez que hemos puesto nuestros corazones en tus manos por fe, tú has dicho, Señor, que estaremos siempre en tus manos, porque así dice tu palabra. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor ni de tu mano. Gracias, mi Señor, porque la salvación y la justificación delante de ti no depende de nosotros. Depende exclusivamente de ti y de tu carácter, de quién eres tú, porque eres fiel. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu mano es suficientemente grande para tomarnos, protegernos y guardarnos. Gracias, Señor, porque tú has demostrado tu gracia y tu poder al aceptarnos. Tu gracia, un favor que no merecíamos, pero que por pura misericordia has tenido para con nosotros. Y tu poder, mi Señor, porque gracias a tu poder, que es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, este mismo poder es el que nos guarda hasta el final para estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque nuestros corazones se llenan de gratitud, nuestros corazones se llenan, Señor, de profundo agradecimiento para contigo, porque es por medio de la fe, porque así lo has querido tú, que nosotros podamos relacionarnos contigo. Y es por medio de la fe, Señor, el que tú nos aceptas. Gracias, Señor, de verdad, muchísimas gracias. Padre, ahora que entendemos esta verdad de tu palabra, permítenos vivir para ti. Tú que lo sabes todo, que sabes también lo que hay dentro de nuestros corazones, ayúdanos, mi Señor, a vivir para ti. Tenemos fe. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Gracias, Señor. Pero, Padre, queremos demostrar esta fe haciendo cosas que te agraden. Queremos demostrar esta fe que tenemos viviendo para ti. Ayúdanos en ello por medio del Espíritu Santo. Tómanos, mi Señor. Si hay alguien que no le has aceptado
En esta mañana, mi Señor, te pido que tú le aceptes y que haga esta oración sencilla de que perdone sus pecados y que pueda acercarse a ti, Señor, en fe. Por favor, mi Señor. Gracias nuevamente. Gracias, mi Señor. Yo te pido que bendigas esta congregación, bendice esta iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos, guárdales, cuídales en el hueco santo de tu mano, bendice cada familia aquí representada, bendice sus vidas, sus trabajos, sus familias, guárdales de todo mal, mi Señor, bendíceles y úsales para tu honra y tu gloria. Extiende tu mano misericordiosa para cubrir todas y cada una de las necesidades de mis hermanos, de los que están aquí y de los que no pudieron venir el día de hoy. Te pido, mi Señor, en el precioso nombre de Cristo, que tú les bendigas y les guardes. Que, Padre Celestial, tu gracia se manifieste en la vida de mis hermanos. Por favor, Señor, gracias, porque no nos abandonas y estamos seguros de que nada, Señor, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos ha de separar jamás de tu amor que nos tienes en Cristo Jesús. Gracias. En el precioso nombre de Cristo. Amén.